Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias, Mónica, por venir a conversar con nosotros esta tarde de hoy. Con Luisa Ramírez estamos compartiendo este espacio que es una mesa de trabajo expandida de un observatorio. Estamos armando nuestra escuela, que es un observatorio sobre las infancias en América Latina. Y bueno, semana a semana, como te comentamos previamente, vamos invitando a activistas, investigadores, educadores, personas que nos inspiran por su trabajo, las instituciones que representan, los espacios, los ambientes que movilizan. Y bueno, esta semana decidimos invitarte a vos, te agradecemos tu tiempo, también que remarcamos la reunión y tu disponibilidad y tu alegría para llegar con nosotros. Te vamos a hacer una entrevista que estamos grabando ya desde ahora y esta entrevista va a formar parte de una serie que le pusimos el nombre de Latidos porque busca recuperar un poco lo inicial, ¿no? O ese sonido inicial que viene del corazón para empezar a pensar este observatorio. Así que la idea es total que esta entrevista sea íntima, como venimos manejándolos, doméstica, cotidiana, que esté cercana a lo que vivimos y bueno, que te sientas cómoda también de traer todo lo simple y bello también de la vida. Yo pensé algunas preguntas que las fuimos haciendo con Luis y que las vamos compartiendo, pero están todas también abiertas, que las escuchas de lo que nos quieras proponer. Así que bueno, gracias por sumarte y sin demasiados más preámbulos, después podemos volver un poco a pensar esto de latidos y demás. Queríamos que te presentes vos misma, si podías presentarte vos y contarnos cómo es tu relación con la educación. Ay, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a compartir este momento con ustedes. Uno de mis grandes anhelos es fortalecer nuestra América desde la persona de cada una y cada uno de nosotros que contenemos, pues lo que algunos han llamado patria, me gustaría más llamarlo matria o nuestro entorno todo. Para mí Latinoamérica o nuestra América somos los seres humanos en contacto, compartiendo, pensándonos juntos, viendo qué hacemos con nuestra herencia, pues sí, de pueblos eh, colonizados, pero también de pueblos rebeldes que resisten y me emociona mucho cada vez que encuentro gente como ustedes dos y muchos más que nos hemos ido encontrando resistiendo en pequeños rincones en distintas geografías. Entonces, pues el placer es todo mío de estar acá con ustedes y tenerlos aquí. Miren, yo estoy ahorita, me conecté desde Alas, les enseño, estamos de vacaciones, hay un poco de desorden, pero miren, no sé si se alcanza a ver, ¿se leen esos letreros? Sí, Sí. resistencia, organización, libertad. Ajá. Y acá hay otro, bueno, ahí hay una pantalla que donó uno de los papás y miren ese, está ahí, es otro faro. Y Piensa por ti misma mismo, ¿no? Este, eso estamos tratando de hacer aquí, esa es nuestra resistencia y muchas otras, pero que tienen que ver con esto. Entonces, ¿cómo podría presentarme? Bueno, creo que soy una buscadora desde que me acuerdo, que no termino de encontrar, que pues que creo en el ser humano preguntándose siempre, ¿no? Y que mis preguntas me han llevado, pues sí, al camino de la educación. Yo estudié eso, estudié ciencias de la educación en una universidad jesuita, pero antes de eso eh, rompí la escolarización. Yo terminé el bachillerato y dije, quiero hacer una pausa y me fui a vivir a las montañas de Oaxaca cuando apenas tenía 18 años para aprender de la vida y no de la escuela, ¿no? Y ahí me llevé muchísimas sorpresas, me dejé interpelar. Por ejemplo, yo en ese momento, pues, yo había sido educada en la religión católica y ahí me empecé a cuestionar muchísimo de cómo esta religión y su embate había terminado, bueno, no terminado del todo, había socavado la, pues, la espiritualidad
chinanteca de la cual yo había leído románticamente, que si las siete diosas y demás, y llegué, ¿y dónde está todo eso? No, pues misas, curas prohibiendo las creencias. Yo misma hacía un ejercicio de educación, era maestra de una pequeña escuelita que empezaba, un internado, y yo traía gente de la comunidad a que compartiera, al curandero, a la gente, y me sacaron de esa escuelita porque se trataba de desarrollar a los adolescentes, no de atrasarlos, imagínense nada más. Entonces de ahí yo dije, ¿qué es esto, no? Y así empecé a encontrar muchas incongruencias y mucha injusticia también. Eh, y me sacudió. Y regresé a esta ciudad, yo les hablo desde Guadalajara. Yo estaba inscrita para ser abogada, yo quería estudiar derecho y dije, no, mejor voy a estudiar educación. Eh, derecho, también trabajé un poquito en ese año y vi que era, o sea, yo regresaba de algunas experiencias de acompañar abogados a los juzgados y demás y regresaba este, indignada, con dolor de estómago, sintiendo que todo era terrible. Entonces dije, no, no quiero trabajar ahí, mejor en lo que está por crearse. ¿Sí? Entonces me cambio a estudiar educación y fue bonito porque era como una lectura, una introducción a muchas ciencias a las que luego he vuelto, ¿no? En busca de especificidades, pero más que nada fue como abrir un abanico y estando todavía estudiando, apenas yo creo que de segundo o tercer semestre nos dijeron, vayan a escuelas raras y observen. Entonces yo feliz yendo a escuelas raras, encontré una en la que me quedé muchos años, que estaba haciendo una combinación muy interesante entre la teoría de Piaget, la de Freud, la de Marx y la de Darwin. Y ahí aprendí muchísimo. A mi parecer, ese lugar se fue poco a poco escolarizando y también ahí aprendí que estuve ahí 20 años con adolescentes. Ahí aprendí que, que yo recibía mucho bien de trabajar con adolescentes por su capacidad de cuestionar. Entonces, siempre exponerte a un adolescente es estar abierto a que te, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué? Y a mí eso me hace mucho bien, estarme preguntando por qué. ¿Y por qué así? Muchas veces, no importa cuántas. Entonces yo ahí dije, yo sí, la causa de los adolescentes es mía, ¿no? Porque creo que ahí nos, pues ya nace el verdadero, pues la personalidad, ¿no? No lo que los papás y mamás quieren hacer de nosotros, sino el qué quiero yo ser y hacer y para qué y por qué, ¿no? Entonces creo que ahí se configura gran parte de la identidad, aunque siempre podemos cambiar otra vez. Pero ahí muchísimo. Entonces digo, esas aguas revueltas a mí me hacen bien, me encantan y también me acercan a mi propia adolescencia que no fue fácil y me fascina, pues podríamos meternos a hablar de lo inconsciente, pero no es el tema. Me gustó muchísimo y a la vez en la institución vi que todos corremos el peligro de creérnosla, nuestra propia narrativa, y al institucionalizarnos, mmm, socavar un poco el deseo, la revolución, la, las ganas de decir, me indigna esto como está y no lo quiero y hago algo diferente que tenga sentido, por lo menos para quienes estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí aprendí mucho y luego salí de esa institución después de 20 años y coincidió con la invitación de los zapatistas a una cosa que se llamó la escuelita zapatista. Y a mí me vino como ni mandado a hacer, porque fue una semana de vivir con ellos, de ser guiada por una chica que era mi botán, así se llamaba, una chica de 17 años que iba a ser como mi guía toda la semana y mi acompañante mientras tomábamos pues una suerte de clases con
con 6 grandes maestros zapatistas. Y ahí fue toda la semana ir conociendo cómo se organizan, de dónde surge su rebeldía, cómo se sostienen, cómo se lleva a la práctica, eh, cómo surge la ley revolucionaria de mujeres, cómo es que se arrancan del Estado y dicen aquí el gobierno, no, aquí es el autogobierno y nosotros decidimos cómo queremos sanar, educarnos, sembrar, impartir justicia, todo desde el 94 para acá. Entonces yo decía, ¿cómo si ellos nos están compartiendo todo esto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto, no? Y hacia el final de la semana ella me dice, después de días de estar compartiendo, yo le preguntaba y me respondía, y íbamos con los maestros, los 6 grandes maestros, digamos que ella era mi acompañante así en petit comité, me dice, bueno, ahora tú tienes una tarea, ¿cuál es tu sueño? Y yo, ¿cómo que cuál es mi sueño? Pues sí, y yo, pues, pues cambiar el mundo. Y me dijo, no, pero sí, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué le quieres cambiar? Porque también el mundo tiene cosas muy bonitas. Y yo, pues, no sé, y yo, bueno, pues me gustaría, pues, que favorecer que en Guadalajara hubiera una escuela en donde se pueda aprender un poco de lo que ustedes están invitando y enseñando pero no sé si ese sería, y me dijo, sí, y me dijo, es que a lo que ustedes vinieron, los alumnos de la escuelita, es a aprender a soñar. Y va a costar trabajo, pero pues tú cómo crees que empezó todo esto y teníamos todo en contra. Y entonces, si tú haces un sueño que de verdad esté naciendo del corazón y de la realidad, porque otros también lo van a soñar, pues van a llegar esos otros, va a llegar más gente y también lo va a soñar contigo y sí lo van a poder hacer, aunque cueste trabajo y aunque tarde. Y bueno, yo desde ahí dije, pues sí, tenemos que hacer algo, ¿no? En Guadalajara. Y llegué y empecé a compartir con amigos, con ex colegas, colegas, con mamás y papás. En ese tiempo mis hijos todavía estaban chicos, sobre todo el menor, Matías. Y yo decía, es que hay que hacer algo, pues sí. Entonces era con mamás de los amigos y amigas de mis hijos, con compañeros que también les encanta aprender, enseñar todo, hay que hacer algo. Y entonces surge Alas como colectivo, y le pusimos Alas, Aprendizaje en Libertad, y ahorita trabajo en eso. Entonces, toda esta larga historia para presentarme y decir que trabajo en un sueño colectivo que se llama Alas, que pone al centro de su quehacer a los adolescentes y que queremos que se encuentren en este preguntarse, que es muy suyo, ¿no? Que encuentren quiénes son, a qué vienen, que exploren y que ojalá fortalezcan su pensamiento crítico, su sensibilidad a los y las otras, su amor por conocer y su fortaleza para enfrentar el mundo, que es muy injusto y que, aunque es bello, tiene algunas cosas para indignarnos. Y para nosotros la herramienta de lucha, pues, es conocer y organizarnos. Wow, gracias por presentarte en este también ritmo de la vida, no tan potente, extraordinario. Nos dejaste, creo, emocionados ya los dos con tu presentación. La veía a Luisa sonriendo también y moviéndose. Eh, bueno, después por ahí vuelvo a algunas cuestiones que me tocaron muy fuerte de lo que vos también me estás compartiendo. Así que, el agradecimiento y otra pregunta, que es que en tu trabajo, ¿no? En Alas, en este sueño, ¿no? De trabajar también con los jóvenes, ¿qué avances ves vos en la protección de los jóvenes, ¿no? En este tiempo, ¿no? Estás escribiendo un poco también tu vida, tus búsquedas. Me imagino que también uno puede advertir algunos cambios, ¿no? O algunas cuestiones que son propias que están emergiendo ahora. Uh-huh. ¿Podrías, no sé, reconocer o compartir alguna reflexión sobre eso? Sobre el avance de los jóvenes, no sé en qué sentido.
si quisieras enmarcar un poquito más. En términos de protección de derechos, ¿no? Nosotros, y tu voz nos viene a resonar profundamente porque el Observatorio Latinoamericano de las Infancias, bueno, nace con este nombre, pero los jóvenes, como en muchos lugares, ahora nos quedan como en un intermedio, ¿no? Que decimos, bueno, los incluimos, trabajamos, no trabajamos, miramos, y bueno, nuestra propuesta es pensar investigación con niños, y por supuesto no con jóvenes. Y bueno, lo primero que advertimos tiene que ver con la vulnerabilidad que existe, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, ¿no? Hay convenciones, hay derechos, hay un montón de normativas que nos acompañan y protegen a estas juventudes, pero bueno, también sabemos que corren por carriles muy disímiles de lo que ocurre, ¿no? En todos los territorios, en toda la región, que es Latinoamérica, y esto también de pensarte en esa escala que vos también traes espontánea o ya por tu propia noción y un poco en esos términos, interpelarte también si podrías reconocer en este preguntar que venís también haciendo, qué, qué avances podés ver hoy o qué oportunidades tendrían los jóvenes hoy que quizás antes no estaban, si es que existen. Quizás no digas que no y Sí. Ujú. pensemos. Yo veo, bueno, hablar de los jóvenes, pues es ya una uniformar un poco, ¿no? Pero bueno, yo por lo pronto pienso de inmediato en dos estadios que sí distingo muy claramente, como la primera parte de la adolescencia y ya la segunda mitad, y veo, obviamente, o sea, me preocupa más, obvio, la primera parte, ¿no? Entre los 11 y los 15 años, eh, veo pues la fragilidad, esa necesidad tan grande y de pertenecer en, dentro del proceso de ruptura con mamá y papá, que es natural y es importante. Y veo que estamos pues en un sistema donde han llegado muy pronto las pantallas a sus ojos y a sus manos y en muchos sentidos la corriente es atrapemos la atención de esta parte de la población a como de lugar. Y veo que van muy rápido, ¿no? Todos los desarrolladores que quieren la atención de los jóvenes en pantallas. Y los veo, ahí, por lo menos estamos hablando pues de los jóvenes de ciudad y de cierta entornos en donde mamá y papá sí o sí tienen que ambos trabajar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con el tiempo libre de los chicos? Que creo que también nuestro discurso como alas ha cambiado, porque en un principio decíamos, ay, por ejemplo, me acuerdo un seminario muy interesante en el que participamos a los 2 años de alas, que era la disputa entre la escuela y la comunidad de aprendizaje. Y ya allí íbamos y debatíamos. Y ahorita digo, no, ya no es esa la disputa. Ahorita la disputa es entre el lugar a donde vayas a aprender, sea escuela escolarizada, convencional, de calificaciones, o sea, una comunidad de aprendizaje, y la disputa, ¿quién está del otro lado? Pues las pantallas y todo lo que ahí está corriendo, como una corriente donde los papás no se alcanzan a dar cuenta, los chicos se implican a veces y tampoco con mucha conciencia. Entonces, atendiendo a tu pregunta, lo que yo veo de avance es que en el momento que sucede algo, pueden conversarlo y pueden empezar a identificar y a pedir ayuda, ¿no? En el ámbito, pues, de nuestra adolescencia post-pandemia, que está mucho más, yo digo, pantallizada, ¿no? Entonces, entre compañeras, compañeros, a partir de diálogos que hacemos aquí, ya dicen, no, pero pues es que, no sé, tal compañero se durmió a las 3 de la mañana, pues porque estábamos jugando y alguien, y es impresionante la corriente de contenidos sin filtros de todo tipo que ven pasar. Entonces, yo se lo decía hace poquito a una mamá y a un chico, le dije, a ver, tú imagínate que andas aquí en tu patín del diablo, ¿no? No sé si allá se le llama igual patín del diablo al patín de uno,
mm, donde iba a estar, porque aquí había un patín, aquí en Alas, ¿no? En el patio. Le dije, ahí estás en tu patín y pues si chocas, chocas con la pared o ayer rompieron una maceta y todo, pues no pasa nada. Pero imagínate que de pronto no hay paredes. Y entonces tú andas en tu patín del diablo en la avenida, donde están los tráileres, los camiones, los carros, motocicletas, o incluso en el periférico, y no hay paredes, y ahí andas. Y además estás aprendiendo. Me dice, no, no, qué miedo. Entonces le digo, así es un poco esto. Ustedes con una pantallita ahí andan y de pronto pues ya han pasado cosas que después los asustan y los hacen sentir solos y frágiles y vulnerados, ¿no? Entonces ahí yo veo eso en este momento, ahorita en el que estamos conversando, ¿no? Avances, pues el grupo de pares. En Alas también, o sea, está el grupo de pares y están mamás y papás que son parte activísima de esta comunidad y algunos son facilitadores, es decir, maestros, y estamos en reflexiones conjuntas y nunca falta una mamá que diga, oigan, me preocupa esto, escuché esto que le pasa al hijo de otro o de otra, pero pues podría ser mi hijo, ¿y cómo se aborda? Eso ha sido nuestra fortaleza, ¿no? En ese sentido de derechos. Y mmm, bueno, yo creo que no están, o no los conozco, tipificados los derechos del adolescente. Y es todo un tema que sería interesantísimo abordar, ojalá en este seminario yo me imagino que va a haber chicos, adolescentes que les va a interesar, porque sí, uno son los derechos de los niños, otros los derechos pues de los ciudadanos, ¿no? Adultos. Pero en ese inter, donde yo ya tengo más capacidad que un niño y ya podría hacer esto, pero se me prohíbe hacerlo y es muy ambiguo el qué sí se puede, qué no se puede, a qué tengo derecho, a qué no. Me encantaría que hiciéramos una reflexión conjunta latinoamericana entre jóvenes y quizás algunos adultos como nosotros, donde nos preguntemos, a ver, bueno, ¿qué dice la ley y qué le falta? Y que nunca va a estar en la ley, pero es un, una necesidad de atención, de presencia, de privacidad también. Por ejemplo, yo a veces les digo a los papás o a las mamás, no les culquen, tienen derecho a los secretos, ¿no? Pero es que me preocupa porque no es que, pues sí, pero entonces hay que favorecer de otra manera la claridad y el criterio y no que les culques y que tengas acceso tanto a su correspondencia, que pues antes eran, no sé, nuestros diarios, ¿no? De querido diario, y lo guardabas con un candadito, y ahorita ahí está, y quien sea lo puede, y eso es una irrupción, ¿no? Y bueno, no se diga, pues que sí los derechos que el sistema en que vivimos, el capitalismo, vulnera de manera estructural, y es terrible. Y hay distintas escalas, ¿no? Pero, pues derecho al tiempo libre, derecho a tener ciertas garantías. Hay chicos, adolescentes que trabajan toda la tarde para pues, poder venir a estudiar y demás, y que los vemos agotados, agotados, con sueño. Entonces yo de repente digo, sí, está cañón la situación de la familia, pero alguien tiene que garantizarle, no ha cumplido la mayoría de edad y garantizarle un piso, pero luego ves la realidad de papá y mamá y es fuerte, entonces es el sistema capitalista. Y en eso nuestra escuela, pues para nosotros es un referente de cómo pues han conseguido recursos para asegurar ese mínimo a las infancias y adolescencias, ¿no? Entonces más bien ahí la pregunta va a ir de mí para ustedes. perfecto, sí, ya nos estás interpelando bastante también con tus respuestas. Gracias. ¿Y qué ves de diferente, digamos, de tu adolescencia con esta adolescencia que describías, ¿no? Un poco también nos anticipabas este peso de la tecnología, ¿no? O esto estructural del capitalismo, ¿no? Feroz y cada vez más poderoso en la determinación de la vida cotidiana, del tiempo, de las elecciones, como que uno pareciera que está cada vez más sujeto, ¿no? A Ujú. eso. Pero no sé si
Si hay algo que vos ves que era característico de tu adolescencia, de tu niñez y que hoy no esté. También la pregunta esta tenía que ver con tratar de ver las cuestiones buenas, ¿no? Porque poco partíamos con esto, ¿no? Los diagnósticos también son muy atroces de la vida, ¿no? En la región de los jóvenes y de los niños. Entonces también nos interesa en el observatorio poder mirar, bueno, buenas experiencias, buenas prácticas. Nosotros queremos ya investigar con niños, ya nos tiraste una propuesta, un esto de pensar una convención, ¿no? De los adolescentes a escala latinoamericana y pensar la conversación. Ujú, Pero no sé si tenemos otras preguntas, si me podemos pasar para... ujú. Oh, Yo veo, quiero cuidarme mucho de una querida amiga y compañera de acá que se llama Vanessa. Me dice, Mónica, ya no estoy acá contigo en que tiempos pasados fueron mejores, siempre cuídate de eso. Y siempre me trato de cuidar. Pero a tu pregunta de diferencias que yo veo, por ejemplo, yo viví una adolescencia creo que un poco más solitaria y de ahorita me encanta que puedan seguir en contacto. Antes pues, te cambiaban de escuela y perdías a tus amigos, ¿no? Y ahorita pues ahí estamos conectados de mil maneras y podemos explorar la pregunta que se nos ocurra y de pronto estar metidos en la biblioteca de, no sé, de una ciudad extraña y lejana, ahí viendo qué han hecho de trabajos de tal tema que me interese, ¿no? Que le interese a alguien, o contactos de la manera que sea. Pero también veo, a mí me gustaba mucho en mi adolescencia que me podía mover en combi, que era en camión, sola, sin miedo. Y ahorita aquí eso no se puede, ¿no? Hay miedo a las desapariciones, a la inseguridad, al narco, a todo esto. Entonces están muy de, pues sí, tienen que informar todo a sus papás, ¿no? Y yo podía, lo confieso, a veces escaparme, ¿no? Y no decir exactamente dónde estaba y con quién estaba y estar subida en un árbol, nada, viendo la tarde, sin decirle a nadie, haberme ido, o sea, ese, ese silencio y esa soledad algo construye. Y creo que estamos en una época donde ni adolescentes ni adultos nos quedamos de pronto en calma. Estamos bombardeados todo el tiempo notificaciones y de repente es un pecado decir, ay, bueno, perdón, me desconecté, no me pasó nada, estoy bien. Solamente dejé el celular una tarde completa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una diferencia, la quietud, la calma, la soledad. Y su contraparte, pues es la posibilidad de estar siempre con los amigos de alguna manera, ¿no? ¿Qué otras diferencias? Pues sí, creo que era más fácil concentrarnos en esa época que ahorita por los mismos distractores, ¿no? Sin embargo, creo que ahorita hay mucha más libertad de, pues yo quiero investigar tal cosa y no necesito que me lleven a la biblioteca de mi tío abuelo, pues para investigar, aquí está, ¿no? Este, no sé. Y luego yo también, por lo menos en los chicos de alas, sí los veo más libres. Sí creo que vamos avanzando en que dicen su palabra, en que expresan cuando algo no tiene sentido, mm, cuando no se sintieron bien por alguna forma. Y son más libres de expresarlo, ¿no? Y es válido. Mm, Y también preguntas de cosas que antes se daban por sentado. Ahorita veo como que está más en el aire volvernos a preguntar por qué, ¿no? Y me gusta mucho. lindo. ¿Cómo crees que podríamos hacer nosotros para invitar a participar a los jóvenes, ¿no? Porque la intención de este observatorio es, continuando el modelo de nuestra escuela, ¿no? No investigar sobre los niños, sobre los adolescentes, sino investigar con las niñas, las adolescentes, poder hacer partícipes, ¿no? Entonces, un poco, no sé, indagarte esto también desde tu experiencia, ¿no? De trabajo en alas, cómo podríamos hacer para sumarlos a estos proyectos, para que si hacemos una, un- un- una discusión sobre estos derechos que no sea pensada, ¿no? Desde nosotros, sino que puedan participar, que se pueda traer, si se te ocurre algo que nos pueda sugerir a nosotros
para empezar a pensar este observatorio? No, a mí me encantaría desde ya. Durante pandemia un día hicimos una conversación que la favorecimos entre Germán Doin, nosotros y me parece que gente de la Cecilia, de Argentina. mm, Dijimos, pasamos la voz a jóvenes que, oigan, conectarnos para conversar juntos, ¿no? O algo así. Y se sumaron, eran, no sé, como casi 40 de distintos países y era como pues, presentarse, decir qué hacen, qué les interesa y cómo se sentían en pandemia y qué hacían. Y ellos estaban felices, por lo menos por conocer gente, pues siempre a todos nos fascina conocer gente de otros lados y más a los adolescentes, ¿no? Estaban encantados, sucedió, fue muy bonito. Germán nos apoyó a hacer hasta grupitos, ¿no? Que ya ven que en Zoom se pueden hacer y equipos y luego regresar, muy lindo. Hubo una mala experiencia que se coló alguien con un perfil falso y eso nos sacó de onda un poquito, nos dimos cuenta hasta después y pues vemos, ¿no? También los peligros que hay en la red de que se cuele gente y así, pero lo reflexionamos pronto, así. Y alguien decía, es que ahora la siguiente vez que nos juntemos lo vamos a gestionar los adolescentes, no vamos a necesitar de los adultos. Y yo ahí veo donde a veces les ponemos un mandato de ser libres, capaces y organizados de la noche a la mañana. Y es como, a ver, enseña a andar en bicicleta a un bebé. Pues no. Entonces le dijimos, bueno, sí, ahora ustedes, y no lo lograron, ¿no? Porque no tenían, pues, no sé, todavía en ese momento no tenían ciertas competencias organizativas para haberlo hecho solos. Entonces digo, no tiene que ser que para que sea un espacio donde se apropien ellos del espacio, no lo tienen que hacer solos. Podemos favorecer y decir, bueno, va a ser de 6 a 7 o de 6 a 8 porque es la hora en que convergen todos los países, va a ser por Zoom, va no sé qué, va a ta, y aquí vamos a estar presentes y menos activos, pero sí vamos a estar adultos presentes favoreciendo el diálogo, ¿no? También ellos no pueden todo de un jalón y les da pena y así, ¿no? Entonces, yo creo que, acordándome de esa experiencia y que tienen muchísimas ganas de volverlo a hacer, nosotros favorecerlo y decir, órale, jóvenes de tal a tal edad, por Zoom, un día, podría ser aquí en la mañana, aquí está una pantallota y que nos emocionaría muchísimo que por ahí lleguen ustedes, como cuando soñábamos el futuro, siendo adolescentes nosotros, o sea, que lleguen y que puedan conocer y escuchar los acentos y escuchar pues personas, historias y todo decir, ¿y ustedes qué? ¿Qué, qué sueñan, qué anhelan, qué gozan y qué padecen allá en Puerto Rico, allá en Argentina, allá en Bolivia, allá en donde sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzar un diálogo. Y ya después de dialogar y acercarse, quizás como si fuera un seminario de investigación o algo parecido, ahorita se nos está ocurriendo los derechos de los adolescentes, pero a lo mejor puede ser, oigan, ¿qué se preguntan? ¿Y ustedes qué se preguntan? Y quizás de ahí hacer grupos de investigación. Aquí, ahorita en el bachillerato, los de 15 a 18 tienen un taller muy potente, bueno, varios, pero uno se llama, es sobre el taller de investigación y pensamiento crítico que le pusieron la Legión de los Vivos, y se están preguntando cosas y está bien, la facilitadora es también mamá, es una mujer periodista, es Vanessa, la misma que me dice, no es cierto que tiempos pasados fueron mejores, y yo creo que a ella le fascinaría y podría facilitarlo también, o los mismos chicos, decir, ¿qué se preguntan? Y lo que veo importante, si ya estamos hablando como de propuestas, es ponerle una periodicidad para que no se pierda como el otro que se esfumó, ¿no? Entonces, decir, el segundo martes de cada mes, a las 10 de la mañana, nos vamos a conectar para conversar. Y hagámoslo durante 6 meses con miras a ver si nos podemos encontrar físicamente al final, ¿no? O después de 2 ciclos, o yo qué sé. Y si de ahí salen temas comunes, como este de los derechos, pues buenísimo. ¿O qué es la libertad? ¿Qué es la libertad, según ellos?
Yo también ahí veo mucha confusión y mucho trabajo de las grandes empresas internacionales. Yo aquí casi me voy para atrás un día que oigo un chico que dice este, que él tenía la libertad de tomar Coca-Cola. Él abogaba por su libertad de tomar Coca-Cola. Y yo decía, ¿qué es esto? Pues eso hace el mercado en los cerebros de todos nosotros, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí aquí hay una tarea para todos nosotros, ¿no? Para preguntarnos qué hemos hecho para favorecer que este chico se pregunte qué es la libertad. No, falta muchísimo. Gracias por estas líneas que nos ofreces, muy operativas también para ir pensándolas, tendremos que componerlas. ¿Qué, qué te gustaría que ocurra en este observatorio? Ah, más así si jugamos en esto del deseo o de los sueños, ¿no? Si, ¿qué te gustaría que pase? Nosotros un poco estamos pensando, presentándote este espacio inicial, conversando y escuchándote a vos y a personas que nos han inspirado por sus proyectos, por sus perspectivas, ¿no? Por ese corazón también que se ve en esa América Latina, ¿no? Por poder pensar y construir a partir de la diversidad, de lo diferente, de estas herencias negadas, de, ¿no? Estas preguntas por la libertad. Creo que hay una marca muy fuerte en nuestro territorio en eso. Entonces, un poco preguntarte esto, a ver qué, a vos, si tuvieras que desearnos algo en este observatorio, ¿qué nos desearías? Siempre tener levantada el estandarte de la escucha, ¿no? La escucha del niño, del adolescente y entre nosotros, porque creo que a veces gente que convergimos en este andar, y lo digo por mí, a veces nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestro ímpetu nos es alto y dejamos de observar, pero ¿qué quiere el otro, la otra? ¿Qué le está pasando a ella o a él? ¿No? Entonces a mí desde que Luisa me contó y me hizo una grabación hermosa, Luisa, que conservo y que la quiero compartir con los compañeros de Alas y las compañeras, mmm, decía, bueno, un seminario, no sé si, no le llamaron seminario, ¿verdad? O un grupo, Mm. ¿cómo le llamaron? ¿Observatorio acá Precisamente donde estemos llamados a observar antes de que aparezca el juicio, antes de que aparezca el que es que hay que hacer esto, porque no, a ver, observa, de verdad, ¿qué le pasa a él o a ella en este eh, torbellino de contactos, este, mm, actividades, acciones, tareas, necesidades? Observemos, ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Entonces, a mí me gustaría muchísimo eso, la escucha, la observación, y cómo siendo grupo, de alguna manera nos obligamos a detenernos porque ya viene el grupo y entonces hay que contarle al otro, hay que escuchar al otro y en ese es como ir con un tic-tac de que sí hay que detenernos. Yo sí necesito eso, ¿eh? Porque si no hay veces que agarro y es como, a ver, vamos a conversar, ¿no? Vamos a escuchar. Y si ya viene la reunión con el grupo, te sientas, escribes, mm, organizas todo eso que ha estado ahí, porque lo vas a compartir con alguien, ¿no? Y cuando lo hacemos eso solos, a veces se nos va los meses, ¿no? Entonces, y por último, a mí me gustaría, por un lado, que surja el espacio con los mismos jóvenes, mm, interpelándose y haciéndose investigadores desde la investigación-acción. Y me encantaría que surja el espacio adulto de nosotras y nosotros
eh, conversando qué nos pasa en la interacción, ¿no? Y qué preguntas tenemos. Si hay preguntas en común, pues compartirnos nutrientes, ¿no? Fuentes, autores, reflexiones, prácticas. Ahí nuestra escuela tiene muchísimo que compartirnos y mutuamente pues darnos ideas para fortalecer esta otra manera de, de transitar la educación mutua, ¿no? No sé, eso deseo, pero ustedes cuéntenme cómo van mejor. Bueno, bueno, muchas gracias por conversar, por evocar también imágenes tan poderosas para este observar, ¿no? Que nos propones. No sé, Luisa, si vos querés comentar algo también, si no, continúo yo de este espacio. Nosotros a partir de estas, mira, con Luisa estamos teniendo una reflexión como muy profunda porque es simple, a partir de hecho, entrevistando lo que hacemos es intentar escucharnos un poco más, ¿no? Y a partir de estas entrevistas salen proyectos súper lindos, empezamos a indagar como perspectivas de muchas cuestiones que pareciera que están en el sentido común, pero están muy invisibilizadas, ¿no? Viste, vos hoy también cuando hablabas de esta visibilidad de los jóvenes y todo, también me resonaba eso, ¿no? Nosotros por ahí le preguntamos también a otras personas sobre cómo fue su infancia, qué continuidades ven, y nos hablaban de la inseguridad que vos también, viste, traías, de cómo los niños aparte están encerrados en sus casas, en las pantallas, los problemas de motricidad, como diferentes perspectivas también en función de los espacios de trabajo, pero también una necesidad muy, muy genuina de reconocer volver al barrio, reconocer a volver a preguntarse, ¿no? Por estas instituciones también que habitamos, que muchas de ellas fueron diseñadas o pensadas para un mundo también muy diferente del que hoy eh, habitamos. Eh, entonces, bueno, creo que estamos en una etapa muy inicial de ir pensando, y este ciclo se llama Latidos porque justamente lo empezamos así, a partir de entrevistar, pero a partir de también reconocer un ritmo, ¿no? Propio que se va generando. Después, a partir de estas entrevistas, empezamos a pensar, bueno, conferencias con diferentes especialistas que le pusimos el nombre de sinfonías, ¿no? También pensando en eso, esta idea de música, de ritmo, de baile, pensar también la cultura, como nos pregna. Hicimos otro dispositivo que llamamos Mosaicos, que es juntar equipos de investigación. Y bueno, estamos un poco entramando como un arsenal para poder trabajar con niños y con jóvenes, ¿no? Porque también creemos que un poco, viste este diagnóstico que vos decías, bueno, uno les puede dar autonomía, autogestionar, todo, pero necesitamos tener algunos lineamientos de qué es lo que creemos que es un observatorio, cómo propiciar ciertas conversaciones, ciertos lugares, y en el poco tiempo, ¿no? Transcurrido ya creo que muchos de esos sueños, esos deseos se reactualizan, ¿no? Y se actualizan también en escucharte a vos, que ya cuando te presentaste yo me emocionaba y me recargaba de energía. Veníamos con Luisa también un poco a una reunión, pensando en el sentido de algunas de estas acciones, lo que vamos haciendo, y bueno, lo que más nos llena de energía es este acercamiento, ¿no? Poder escuchar a alguien con esa convicción, con ese extraordinario poder también de- del lugar que habita, de sus sueños, y eso ya creo que es un movimiento que es gigante. A veces nos da un poco de vértigo porque decimos, wow, bueno, hay cuántas cosas que están tan latentes, pero que todavía están tan poco reconocidas, ¿no? Esto de, por ejemplo, pensar una investigación con niños, digo, ¿cómo uno podría tener? Pero es algo que nunca nadie pensó en pensar una investigación y preguntarle a los niños cómo pensarlos, o con los jóvenes, o cómo pensar, ¿no? Cuando hay toda una escuela secundaria también institucionalizada en una lógica que una vez se contrapone y demás, pero que también investiga con esos jóvenes. Bueno, ¿qué pasa con todos esos datos? Decimos, en nuestra región hay tantas personas trabajando por la niñez y por la juventud. ¿Y qué pasa con todos esos datos, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Y también creo que aparecen nuevas preguntas propias, en este caso, de los adultos, porque todavía no estamos en una fase de iniciar una investigación en un territorio con niños y con adultos, perdón, jóvenes, pero propias de los adultos, el hecho de como una cápsula de esta pequeña reunión, y así ya nos va movilizando mucho, nos va movilizando también en escalas y en territorios, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Lo diferente, vos también hoy decías lo urbano, ¿no? Lo diferentes que son eh, estos territorios que habitamos y cómo muchas cuestiones siempre están pensadas, ¿no? Desde los centros realmente,
bueno, muy, muy rico en ese aspecto y muy deseantes también de poder conectar a las personas que estamos llamando, ¿no? Personas como vos que nos traen proyectos tan lindos y, y nos moviliza a ver qué ocurre tanto, ¿no? Y también al mismo tiempo poder reconocer, no sé, para mí si este observatorio pudiese ya sistematizar el trabajo de muchas de las personas que se acercan a conversar con nosotros, creo que sería un aporte enorme el que haría. Enorme. Porque un aporte estructural, yo creo, esto de ver, de traer este problema, ¿no? Y hay muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo también, bueno, como la academia, ¿no? Es un espacio, estamos muy en contradicción, soñamos este espacio muy fuera de la rigidez académica que hemos habitado, ¿no? Muchos de nosotros, por las frustraciones también que tenemos de ese sistema, pero también entendiendo que hay tantas formas posibles, ¿no? Y que bueno, que creo que esta oportunidad de mirarnos en esta escala del territorio nos da fuerza en lugar de debilitarnos, ¿no? Sí. ¿No? El poder pensarnos más allá de estas fronteras que habitamos por nuestra propia institucionalidad. Entonces ya el hecho de hoy charlar un rato con vos es también acercarnos un poco a México, como nos acercamos a Chile, ¿no? La semana pasada y estamos, bueno, muy interpelados por lo que se puede hacer. Parte del proyecto en este primer año, y también te anticipamos, es, bueno, esto de que tenemos las conferencias, después unas danzas que son un poco experiencias un poco más en territorio y que nos vincule más a nosotros, y después un mapa que se llama Tejidos, que por Mm. supuesto que ahora tiene que estar ahí, que es ir mapeando las redes, ¿no? De los espacios que de nuestra escuela se ha ido vinculando durante todo este tiempo, y, y que nos han estado vinculando y que bueno, que necesitamos reconocerlas, ponerlas en valor, ¿no? Potenciarlas. Así que, bueno, yo por eso estoy muy feliz y particularmente muy feliz de haberte escuchado. Ya tu presentación ya me dejó en un estado de mucha vibración y bueno, eso te lo agradezco. Invocaba un poco la palabra de Luisa porque Luisa también es muy dulce para hacer como una curaduría de, de las charlas, de lo que nos queda, de lo que queremos cuidar, de la palabra también del otro. Así que yo te agradezco, bueno, un poco era contarte esa la intención y Yo servicio les así. agradezco a ustedes muchísimo también. Es pura esperanza. Y bueno, escucho, Luisa. Como quiero traer algo de lo que insiste Fran, y es como cuando empezamos a pensar el observatorio, fue claro que lo que teníamos que hacer era acercarnos a las redes académicas, pero sobre todo a las redes afectivas que somos, y empezar a pensar esto, así como dijiste al principio que fue tan hermoso, como un sueño colectivo, no como un lugar en donde tenemos las respuestas de lo que tenemos que observar para las niñas, los niños y los jóvenes, como, y fue hermoso como traer este dispositivo pedagógico al final, que es escuchar. O sea, sentarnos un rato, dedicar una hora de nuestras vidas a escuchar quién es Mónica González, ¿sí? Y quiénes estamos acá interpelándonos qué cosas profundamente. ¿Sí? Y han salido unas cosas que a mí me han movilizado ya la vida de por sí, como reconocer también en qué estado están las infancias y las adolescencias, qué nos separa, qué nos acerca, ¿no? Y cómo vamos pensando un espacio que pueda articularnos, pero al mismo tiempo también generar cosas. Entonces ya hay un montón de ideas de hagamos un proyecto que se llama Volver al Barrio y volvamos al barrio y ahí nos articulamos quienes estamos en ese barrio, ¿no? Con lo público, con lo privado, afuera, con la comunidad, con las familias. Y todo esto empieza a ser como un eco colectivo, lo hemos llamado un sentir colectivo también, que nos vuelve a acercar, que también hablábamos y es muy potente lo que ocurre en estas conversaciones, Moni, porque de repente como que aparecen con unos sentidos que venimos también movilizando adentro. Entonces, antes de este espacio estábamos justo conversando sobre la indignación, sobre la Mm. digna rabia que nos produce la institucionalización, ¿sí? De la Mm. vida en general. Y tú lo traes y es como, bueno, entonces ahí ya hay un eco al que le tenemos que poner un poco de atención, de intención, ¿no? De no
entrar en esa rigidez con este observatorio, sino más bien la invitación está haciendo todo el tiempo ampliar, ampliar, escucharnos, observarnos, em, reconocernos. Entonces, ay, hermoso, maravilloso todos los que nos cuentas. De hecho, yo no sabía una gran parte de esta historia y ya te conozco hace rato, entonces me voy así como con una sensación adentro de, ay, qué lindo aprender a soñar también, como qué importante que no se nos olvide eso, porque a veces en esta rigidez, pues ahí se nos olvida que eso es lo que impulsa. Y yo solo rescato eso que decía Fran y que yo te decía en el audio, y es que no hay nada que inventarnos más que escuchar y observar, ¿no? Entonces, por eso el primer ejercicio que nos vino de repente fue como, no podemos hacer esto sin la voz de las niñas y los niños, las niñas y los jóvenes, como es muy importante escucharles qué están viviendo porque no lo estamos viviendo nosotras. O sea, Ujú. tenemos una distancia, fin, ¿sí? Por más de que les acompañemos. Y en ese sentido, tu propuesta me hizo pensar en algo que pasaba acá en Colombia y les quería compartir, que se llamaban parloteos juveniles, creo, y eran espacios públicos en donde se convocaba a hablar sobre un tema, sobre la muerte, sobre el amor, y caían así un montón de chicos y chicas a filosofar al final, porque es hacerse preguntas profundas de cómo habitan su existencia, ¿no? Y de ahí salieron unos libros maravillosos que están por ahí, los voy a buscar, porque justo en todas las conversaciones que hemos tenido ha salido mucho eso, como, como abrimos espacios de participación, pero reales, que terminen generando algo desde sus voces, ¿no? O sea, cómo se piensa en el barrio, cómo habitan el barrio, cómo habitan la ciudad, que es lo que estás diciendo. Yo me acuerdo que cuando yo pude coger un bus acá en Bogotá fue mi primer momento de autonomía muy importante. Como un Ujú. segundo, yo me puedo ir sola al colegio, wow. Pero habían unas condiciones que me lo permitían, ¿no? Ujú. Ahora no, y eso cómo ha cambiado. Bueno, en fin, hay mucho por reflexionar. Lo mismo que te decía, Fran, este año estamos en esta fase de irnos inventando con mucha gente esto, de ir construyendo qué es esto de observar desde la visión adulta, pero también con participación de ellas y ellos, ¿no? Y empezar como abrimos estos dispositivos eh, que tienen distintos formatos, ¿no? En unos mucho más la escucha, en otros mucho más la conversación, hasta llegar a estas danzas que queremos ir a los territorios y abrir espacios como en donde también empecemos a ver metodológicamente cómo hacemos las cosas y que todo esto se vuelva este mapa que te dice Frank, que también lo imaginamos como un repositorio, porque no sé, mira, una persona nos decía que nunca le había impactado más nada que llegar a una comunidad indígena y darse cuenta que las niñas y los niños les decían, un momento, escuchen. Para poder entrar en un diálogo hay que entrar en un silencio inicial, que ustedes no escuchan. Entonces, desde ahí plantearon metodológicamente todo el espacio. Y eso tiene una potencia en el compartirnos en red que es muy maravillosa, ¿no? Y así. Entonces, A mí me emociona muchísimo este inicio y les agradezco que vayan ahí abriendo brecha porque es algo que hace muchísima falta y creo que sí, algunos de quienes estamos en este movimiento de transformar la educación salimos huyendo de lo institucional y lo académico aburrido y cerrado y estructuradísimo, tanto que te mata como el deseo, el juego, el movimiento, ¿no? Pero mm, creo que tenemos que siempre cuidar el equilibrio, ¿no? También, aunque estemos innovando, intentando formas nuevas o rompiendo lo establecido, pues ser responsables de hacerlo
con el mayor conocimiento posible, con la mayor reflexión, con cierto rigor también de no hablar así nomás al que, a mi parecer esto, o según mi corta experiencia, corta en cuanto a tiempo y en cuanto a distancia, esto, pero más bien, ¿qué nos estamos preguntando muchas personas desde diferentes geografías, incluso oficios, edades, y qué podemos eh, concluir entre todas y todos de la infancia y la adolescencia en este momento de la historia? Que creo que no nos hemos dado cuenta del impacto que tiene. O sea, yo creo que este momento se va a estudiar en 3 siglos o en 5. De por sí, bueno, la entrada, la invención del Internet, yo creo que es así como algo muy poderoso como lo fue la imprenta. Y púmbales, ¿no? Ahí otra, una potencia inmensa de acceso a la información simplemente, ¿no? Y al contacto. Pero luego viene pandemia y eso todavía eh, de una manera quizás, eh, como, no sé si la palabra es como un hecatombe o qué, pero púmbales, nos cambia de circuito. Y cuando lo hace en las primeras etapas de la vida, creo que es un cambio muy rápido que ni siquiera nos hemos alcanzado a dar cuenta de los efectos, ¿no? Entonces, yo creo que viene mucho, mucho, me parece muy importante observarlo antes de juzgar, observar cómo se está viviendo. Es que a mí me da la impresión que están siempre deprisa. Bueno, esa es mi impresión, pero ¿cuál es la de otros? ¿Y cuál es la de ese niño y esa niña? Y bueno, una cosita más que por lo cual me parece muy pertinente este esfuerzo que están comenzando y agradezco tanto. Ustedes sabrán mucho más, pero yo creo que los, los espacios como nuestra escuela, como ALAS, como, no sé cómo se llama la iniciativa de Ignacio Carrasco. ¿Sí es Ignacio de Chile, Luisa? No recuerdo Yo yo. tampoco Bueno, me pero es acuerdo el divina, nombre. ya cambió de nombre y todo. Y varios más que decir, somos grupos pequeños, ¿no? Entonces, bueno, en Alas el año pasado eran 27 chicos, 24 familias, y este año van a ser 21, por lo menos cuando estamos empezando. Entonces son grupos pequeños y creo que tenemos que cuidarnos de no estarnos autorreferenciando todo el tiempo. Y entonces está buenísimo que pues podamos eh, expandir la red buscándonos entre los que más o menos caminamos hacia rumbos parecidos, ¿no? Eso me encanta. Y pensando en los adolescentes, los niños no sé, porque los niños son más de lo presencial, del juego, del así. Pero adolescentes, yo sí los veo pues en algún Zoom, compartiendo, escuchando, conociéndose, y me parece que le daría un toque de relevancia a su trabajo de investigación, por más que sea pequeña, específica o compleja y grande, lo que sea, decir, o sea, no es nomás para, pues para aprender a investigar o para que lo escuchen mis compañeros, mis 11 compañeros, o que lo lea Vanessa, Alfonso, Moni, quien lo vaya a leer. Lo voy a compartir en la red, ¿no? Y lo van a escuchar y lo van a ver otros. Entonces, me emociona un poquito más. En esa edad, eso emociona muchísimo, ¿no? Y convoca un esfuerzo extra y nos va a tocar o me tengo que conectar con un compañero de Puerto Rico porque juntos vamos a presentar tal cosa y no sé, o nos salimos a la calle a preguntarles lo mismo. Yo aquí en el centro de Guadalajara y otro en el centro de San Juan, ¿no? Nos salimos a preguntar y a ver qué, o sea, como que vaya en serio, no nomás por tarea de un ejercicio, sino va en serio. De verdad me da curiosidad si van a contestar lo mismo la gente de allá de Loaiza y la de aquí, de Zapopan. Buscar, ¿no? Decir, a ver, vamos a entrevistar a gente de la misma edad y más o menos de que nos
imaginamos que traen la misma onda, hagámosle la misma pregunta en esta semana y la siguiente. Y eso va a dar pues un motivo real de interés y curiosidad, que es la materia prima de la ciencia, ¿no? Entonces, venga, yo me apunto, díganme qué me toca y aquí voy a estar. Para eso o para seguramente otras ideas grandes que se les estarán ocurriendo a ustedes. Gracias, gracias Mónica por tus deseos, tu predisposición. Ojalá que podamos, seguramente creo que así será, desde Alas armar algún proyecto de investigación con los jóvenes, pensar estos dispositivos más participativos. Me quedó mucho tu pregunta también de qué hacemos con las herencias, ¿no? O qué hacen las herencias que recibimos con nosotros también, y, y de pensar también este tiempo, ¿no? Que es una deuda también muy grande para todos nosotros que estamos aquí. Imagínate, ahorita te digo eso y digo, imagínate los chicos ya de 17, 18, 19, poder hacer, o sea, por ejemplo, yo ahorita me acabo de anotar un seminario, bueno, un curso de geopolítica, ¿no? De adultos, ya, quincenal, 2 horas los miércoles, ya, porque pues nunca, nunca termina, si quiero en el escenario actual a ver qué está pasando, quiénes son, qué, los procesos de geopolítica del mundo, a mí me interesa eso y yo quiero aprender. Pero ahorita digo, imagínense que en este momento histórico de Latinoamérica, donde están pasando tantas cosas, donde también se está reconfigurando las fuerzas, pues, de nuestro imperio, siempre ahí con la pata encima, de Estados Unidos, y pero China, y pero el Medio Oriente, y pero de Rusia y Ucrania y todo, y decir, ¿y América Latina qué? Entonces, imagínense que los mismos chicos Mm. compartían, bueno, aquí en México ahorita la situación es esta, cambiamos de gobierno y los 3 gobiernos anteriores fueron tal y los movimientos sociales más importantes que se les ponían fueron estos y la moneda es esta y está pasando esto y nosotros lo padecemos o lo gozamos de esta manera. ¿Y ustedes? No, pues que aquí no sé qué y que si lo que está pasando ahorita en Venezuela, oigan, y que no, y así hacerse miles de preguntas de geopolítica, pero desde yo escuché que en Chile había un movimiento de estudiantes en 2018 y de ellos, los chavos de Libre Vertiente, que creo que ya no existe esa iniciativa o ya cambió de nombre por lo menos, pero ellos se salieron a la calle y ahí estaban y no sé qué. ¿Y aquí qué estamos haciendo los de esa edad? ¿No? No sé, como geopolítica, pero desde las evidencias y la percepción, el pulso de lo que están viviendo los jóvenes y cuáles serían sus, su rebeldía, es que esto que está pasando no estamos de acuerdo, o no, sí estamos de acuerdo. Aquí ya le dieron beca a los estudiantes y les dan 4,000 pesos al mes porque no sé qué, porque no, pero ya lo van a quitar. ¿Qué opinan? Como que sepan lo que está pasando y sepan que su opinión impacta, incide en alguien, no nada más por hacer un ensayo de mi opinión, de la noticia, del periódico. Que guste eso, ¿no? Bueno, Claro. ya, Muchas gracias. este, qué bonito este disparador. También conversar me, me compromete y me emociona otra vez.